En este video les quiero compartir qué es la predicación expositiva por el pastor Henry Tolopilo. Seguramente conoce al pastor Henry Tolopilo. Vamos a ver un momento entonces, vamos a comenzar rápidamente. Quiero reaccionar a este video que no dura mucho, pero quiero destacar algunas partes y primero vamos a ver qué es la definición de predicación expositiva. Muchos tienen su definición y me gusta esta definición del pastor Henry Tolopilo porque es sencilla, fácil de entender. Así que escuchemos un momento. La predicación expositiva es lo siguiente: es la predicación del texto bíblico en su contexto gramatical e histórico. Se trata de extraer y explicar el significado de cada texto en su contexto original, de tal manera que el sermón o la enseñanza, la lección, lo que sea, transmita fielmente a los oyentes lo que Dios quiso decir por medio del autor bíblico cuando ese texto fue escrito. Entonces, lo que estamos buscando cada vez que estudiamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios es extraer lo que Dios y el autor bíblico, Dios a través del autor bíblico, el Espíritu Santo a través del autor bíblico quiso decir en el momento que él escribió ese texto o ese libro, o sea, epístola, lo que sea. Ese es el significado de la palabra. No buscarle algún significado totalmente fuera de lo que es el contexto, sino justamente buscar lo que el autor original quiso decir a la audiencia original. Muy interesante la definición del pastor Henry Tolopilo de lo que es la predicación expositiva. Es la mejor manera de interpretar la escritura. Primeramente, entender el contexto histórico, como dice Henry Tolopilo, entender por qué se escribió eso en el contexto histórico a esa audiencia de aquel tiempo, entender eso para luego aplicar a la audiencia actual, entender el contexto de cierto versículo, no perder de vista el contexto de un versículo específico, porque como sabemos la mayoría de las iglesias, en especial el movimiento carismático, seguramente usted conoce la frase que dice: un texto fuera de contexto es un gran pretexto. Eso es una frase común, conocida dentro del cristianismo. Texto fuera de contexto es solamente para sacar de contexto la escritura. Así que no hay que perder de vista el texto dentro del capítulo en el que se encuentra, dentro del libro en el que se encuentra, y si es Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Así que creo que bastante fácil de entender qué es la predicación expositiva de la manera que escuchamos que lo define el pastor Henry Tolopilo. Ahora vamos a ver la parte esta también que me pareció muy interesante compartir con ustedes, en la humildad de reconocer de parte de Henry Tolopilo la influencia, el aprendizaje que recibió de parte del pastor John MacArthur. Vamos a ver, vamos a escuchar. Ese es el significado. Y la Biblia se interpreta un pasaje a otro. Siempre es la Biblia la que tiene la última palabra. Amén. Vamos a volver un momento. Lo que es el contexto, sino justamente buscar lo que el autor original quiso decir a la audiencia original. Ese es el significado. Y la Biblia se interpreta un pasaje a otro. Siempre es la Biblia la que tiene la última palabra. Otra forma de decirlo, de lo que está diciendo Henry Tolopilo, es entender que la escritura, Dios es quien interpreta la escritura, porque entendemos que la escritura es la palabra de Dios. Por tanto, Dios es el principal autor, intérprete de su propia palabra, porque es la palabra de Dios. Muchos no consideran que la Biblia sea la palabra de Dios. Los católicos, por ejemplo, no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y está establecido claramente que toda la escritura es inspirada por Dios. Y sabemos que fue el ministerio del Espíritu Santo que inspiró a esos hombres a escribir toda la escritura. Por tanto,
el principal, autor, intérprete número uno, la autoridad máxima que interpreta la escritura es Dios. Sigamos. El punto es extraer y es hacerle decir a la palabra de Dios lo que es preciso, lo que Dios exactamente tiene en mente cuando inspiró por su espíritu a ese autor bíblico a escribir. Amén. Mucho de lo que yo aprendí a hacer. Ahí viene la parte que Henry va a reconocer de lo que mucho él ha aprendido, que me identifico con él, aunque yo no conozco personalmente al pastor John MacArthur, tampoco he estudiado en el seminario de maestro ni nada de eso, pero todo lo que conozco de John MacArthur es a través de sus enseñanzas, y creo que es lo más importante, porque nosotros no debemos seguir al hombre en sí, ser seguidor de hombres porque sí, sino seguir la enseñanza de ese hombre. En mi caso, yo sigo la enseñanza del pastor John MacArthur. Entonces, si digo yo sigo a MacArthur, en palabras del apóstol Pablo el apóstol Pablo recuerde que dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, si seguimos a un líder determinado, es porque entendemos que está imitando a Cristo, está imitando la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces hay que entender eso, que debemos seguir la enseñanza. En mi caso, sigo la enseñanza del pastor MacArthur, porque entiendo que es un maestro de las Escrituras, interpreta correctamente la palabra de Dios. Por supuesto, personalmente él como ser humano no es perfecto, sabemos eso. Entonces aquí viene la parte que Henry Tolopilo va a reconocer la influencia de lo que él aprendió con el pastor John MacArthur. Escuchemos, voy a volver un momentito. Cuando inspiró por su espíritu a ese autor bíblico a escribir. Mucho de lo que yo aprendí acerca de la predicación expositiva, tengo que reconocer, se lo debo al que fue mi mentor por más de 27 años, nuestro hermano que ustedes conocen, pastor John MacArthur. Más de 27 años, es mucho, más de 27 años Henry Tolopilo aprendió del pastor John MacArthur. Imagínense lo que es eso. Hace 27 años, nuestro hermano que ustedes conocen, pastor John MacArthur, y con quien trabajé como copastor en la iglesia por poco más de 27 años, y realmente le debo mucho de lo que aprendí en términos de predicación a nuestro hermano MacArthur. Algo a tener en cuenta es que el pastor Henry Tolopilo ahora está pastoreando la iglesia bíblica Emmanuel allí en Estados Unidos, ya no está en Grace en español. Vamos a volver un momento, pero son 27 años donde Henry Tolopilo, que es un tremendo pastor, totalmente un pastor verdadero de sana doctrina, que fueron 27 años que aprendió de John MacArthur, lo que es predicar expositivamente, lo que es predicar correctamente, lo que es trazar correctamente la escritura. Le debo mucho de lo que aprendí en términos de predicación a nuestro hermano MacArthur. Y veo que muchos hermanos alrededor del mundo le deben mucho a nuestro hermano MacArthur, lo que él significó en sus vidas, preparándolos, estimulándolos para servir como pastores o maestros, estén donde estén. Y obviamente desde el comienzo de la iglesia estamos notando la iglesia cristiana, la meta y la tarea insustituible de sus líderes fue justamente la enseñanza de la palabra de Dios tal como Dios la había revelado. Amén. Entonces eso es simplemente el llamado de la iglesia de Cristo en este mundo, simplemente abrir la escritura y exponer, leer y enseñar el texto bíblico, nada más en su contexto. Esa es la manera simple de predicar. Nosotros sabemos que hoy por hoy el predicador moderno, por ejemplo, los del movimiento carismático o incluso los supuestos de sana doctrina, también existe eso, donde simplemente el predicador sale al escenario, simplemente apoya la Biblia en el púlpito, lee un versículo
1, 2, 3 versículos, no enseña qué significa lo que está leyendo y inmediatamente cuando lee todos esos versículos sale del púlpito y comienza a caminar. Y ahí comienza a decir cosas que nada tienen que ver con lo que el predicador leyó. Entonces eso es muy común hoy en día, especialmente dentro del movimiento carismático, donde el predicador casi no enseña la Biblia, prácticamente no enseña, lee 1, 2, 3 versículos y listo. Por ejemplo, un ejemplo es Dante Gebel, por ejemplo, por dar un nombre, pero predicadores de esa clase solamente leen 1, 2, 3 versículos y luego salen de contexto y comienzan a decir muchas cosas que nada tienen que ver con lo que leyó cuando comienza su supuesto, entre comillas, sermón. Vamos a ver un momento más lo que dice Henry Tolopilo para finalizar. Quiero destacar una parte aquí que me interesó. En el capítulo 2 de Hechos, ya vimos esto, lo mencionamos varias veces. Lo principal en el ministerio de la iglesia, en términos de lo que es insustituible, es trazar con precisión la palabra de verdad. Amén, amén. Muchas cosas pueden pasar como secundarias, pero eso no puede jamás pasar a un lado, sino ser lo principal, lo prioritario en la vida de los líderes de una congregación. Amén. En ese versículo 4 del capítulo 6 de Hechos que leímos, los líderes de la congregación en Jerusalén dicen: nosotros, los apóstoles y los ancianos que ya existían, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Dos tareas insustituibles: la oración, que apoya el ministerio, la diaconía de la palabra, la enseñanza, la exposición de la palabra. Y la función principal de todo pastor, quien es líder en la iglesia, es justamente, como Pablo lo menciona en 1 Timoteo 3:2, que sea apto para enseñar. Por sobre todas las cosas debe ser irreprensible. Amén. Claro, aquí lo que está hablando Henry Tolopilo es los requisitos que existen en las escrituras para ser apto para enseñar la escritura. No cualquiera puede enseñar la Biblia, pero tenemos una multitud de personas de repente por todas partes que no tienen ese llamado para predicar la palabra de Dios. Es por eso que no pueden trazar toda la escritura, no pueden trazar correctamente toda la escritura, sino que solamente son buenos predicadores quizás en el habla también, pero solamente pueden ser buenos en algunas partes solamente de la escritura y no de toda la escritura. Entonces, primero, obviamente esto se trata de el que anhela obispado, el que anhela ser maestro, pastor para enseñar la Biblia, es bueno ese anhelo, pero tiene que estar seguro el grupo de pastores, de ancianos de esa iglesia, por ejemplo, de que tal persona que está anhelando ser maestro, está anhelando enseñar la escritura, primeramente estar seguro de que realmente Dios le ha dado ese deseo, realmente viene de parte de Dios. Si no, puede ser peligroso el pastorado, porque hay una gran responsabilidad de parte del pastor, del líder que va a pastorear el rebaño, porque la escritura es claro que van a tener que dar cuenta al final de lo que ellos hicieron cuando tuvieron ese ministerio de pastorear la iglesia. Entonces hay una gran responsabilidad, porque el juicio mayor va a caer sobre ese líder que al final, si no fue realmente llamado por Dios para pastorear la iglesia, ese líder, ese pastor, al final va a tener que dar cuenta. Y también, por supuesto, existen una gran cantidad de falsos maestros, porque es bíblico eso. Dios nos habla claramente en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de que existen falsos maestros. Entonces hay que tener discernimiento de parte de nosotros, que aquellos que no somos pastores, discernir si ese líder, ese pastor,
hay un verdadero llamado de parte de Dios en esa persona, y nos vamos a dar cuenta por sus frutos, cómo se conduce como pastor, cómo predica, si predica correctamente o no. Y nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, y el pastor por supuesto también, ese mismo espíritu que tiene el pastor tiene aquella persona que no es pastor. El Espíritu Santo es uno solo, es el mismo. Entonces es imposible que nosotros, teniendo el Espíritu Santo, es imposible que nosotros seamos engañados por alguien que está enseñando la Escritura. Y si no está enseñando correctamente, es el mismo Espíritu en nosotros que nos va a alertar. Y vamos a ir a la Escritura y vamos a llegar a la conclusión de que acá puede haber algo raro. Por supuesto, el pastor que ha sido llamado por Dios también puede cometer errores, pero siempre la idea principal de la Escritura es del mandato de Dios de que sea apto para enseñar. Vamos a ver aquí cómo lo define nuevamente Henry Tolopilo. Que sea apto para enseñar. Por sobre todas las cosas debe ser irreprensible. Y a partir de ese versículo 1, el versículo 2 dice que sea apto para enseñar. Es la única función que se subraya en esos requisitos para ser pastor ahí, que sea apto para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar la doctrina que fue revelada a los apóstoles por el Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, que sea capaz de exponer la Escritura. Eso es primordial en la vida de una congregación. Explicar su contenido de tal manera que los oyentes la entiendan, vean sus implicaciones y apliquen sus verdades a su experiencia diaria. Amén. Entonces, si esto le quería compartir una parte importante de qué es la predicación, expositiva, y el reconocimiento de parte de Henry Tolopilo a lo que aprendió en esos 27 años del pastor John MacArthur. Así que voy a dejar el enlace para que usted escuche si quiere este video que le estoy compartiendo. Voy a dejar el enlace debajo de este video para que usted lo pueda ver completo, si quiere. Saludos, bendiciones, comparta este video, comente, dé una definición. Me gustaría leer, conocer la definición que usted tiene para la predicación expositiva. Saludos y hasta pronto.